Chicos, bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana de clases, viendo todo lo que... Buenas tardes, profe. Hola, Alexandra, Angelina, buenas tardes. Ya, vamos a seguir viendo lo que hace referencia a la primera unidad, o la primera parte de la asignatura, que es el trabajo en equipo, ¿ya? Hemos avanzado, ya tenemos conceptualizado, tenemos claro cuáles son las etapas, tenemos claro en el fondo cuáles son los temas que unen a un equipo, que definen cuando un equipo de trabajo, y hoy día vamos a ver un poco cómo la cultura de una empresa influye obviamente en los equipos de trabajo, porque obviamente tiene que ser parte de una organización, tener una cultura de trabajo en equipo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, y particularmente vamos a ver el caso de una empresa bien conocida, bien grande, que hizo un estudio respecto de cómo funcionaban sus equipos de trabajo, tratando de identificar variables que fuesen pertinentes y en el fondo dijeran, de acuerdo a este criterio uno puede decir que un equipo es exitoso. Entonces al final de la clase vamos a ver eso. Gracias por los mensajes, y entiendo que pensaba está con un tema, me avisó, así que gracias por avisar también. Tamara. Eso. Ahora, antes de partir con la clase en sí, que vamos a ver, quiero que veamos un videito que dura aproximadamente 5 minutos para que después tengamos una conversación respecto a eso, ¿ya? Es un poco distinto, ya un video un poco distinto que a mí me gusta bastante y que refleja un poco lo bien que hace trabajar en equipo cuando nosotros ya lo hemos definido, cuando hay un objetivo en común, cuando hay ganas, cuando hay una motivación, cuando hay un interés particular de un grupo de personas por cumplir un objetivo, como las distintas barreras que se puedan interponer se superan ya cuando se trabaja en equipo. Entonces, lo que yo les quiero mostrar ahora es un video de que es un caso real, que más allá que el tema de fondo es el fútbol no es el tema como central del tema, sino que básicamente como estos chicos que viven, si mal no recuerdo, en Tailandia, sacan adelante su proyecto personal, su proyecto grupal, su proyecto de equipo, con todas las condiciones adversas que tienen, ¿ya? Para poder en el fondo cumplir su objetivo. Entonces, les voy a compartir este video para que partamos la clase con eso, después tengamos una pequeña reflexión en torno a eso, ¿ya? Denme un minuto, por favor. Ahí sí. ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิ้ลหิมหมดแล้วเราตั้งทีมบอลและจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลกันพี่กับทีมตกหมึกจริงอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุเต็มไปหมดบนตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้
แหละสนามของเรา สนามนี้อาจจะเป็นแชมป์โลก แล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอล ไม่รู้ดิ แล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอ แล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่ง ถึงจะไม่มีชุดก็เหอะ นี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรง เราไม่รู้มาก่อนว่า จริงๆ แล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกัน พวกเขาเอาชุดมาให้ แถมตามมาเชียร์ด้วย ตอนนั้นเราตื่นเต้นนะ แต่พอเอาเข้าจริง เราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ จังหวะเท้าของเราดีกว่า จากการเลี้ยงหลบตะปู แถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะ แล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้าย วันนั้นฝนตกหนักมาก แถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลย หมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูก เราสู้ไม่ได้จริงๆ เราไม่รู้จะทำยังไง หลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้ เราต้องทำอะไรบางอย่าง เราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้า มันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆ คู่แข่งสู้เราไม่ได้ เราเล่นดีขึ้น ทำได้ดีขึ้น เราตีเสมอได้ เราคิดว่าเราจะชนะ แต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละ เราไม่เสียใจหรอก ดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้ แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วย หลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไป วันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้ว แต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดี แล้วเรื่องของคุณล่ะ TMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB Make the difference Aguárdenme un segundo. A ver, la idea de mostrarles este video, que como digo, que más allá que se trata de una historia de fútbol, hace referencia a que, si se dan cuenta, es una historia que está recreada, pero finalmente una historia que pasó real. Efectivamente, como decía al final, este club de fútbol en Tailandia es uno de los más populares en la actualidad. Y partió a partir del sueño de unos niños que querían jugar a la pelota, pero que vivían sobre el mar. Entonces, ¿cómo iban a jugar a la pelota sobre el mar? Entonces, es ese camino de tener una idea, digamos, de tener un sueño de poder jugar a la pelota sobre el mar hasta llegar a convertirse en un equipo de club profesional de fútbol, obviamente se dio por el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, a mí me gusta bastante este video porque más allá del tema del fútbol, que de alguna forma nosotros, en general los hombres, por jugar a la pelota hacemos cualquier cosa. Cuando éramos chicos, no sé, jugábamos fútbol con un envase de yogur en cualquier parte, etc. Más allá de eso, muestra que cuando hay una intención real de hacer cosas, los niños en este caso nos dan un importante ejemplo, ¿ya? De hacer algo tan difícil, de luchar contra la adversidad en el fondo, de no tener una cancha de fútbol, de construir una cancha por ellos mismos, que tenía los clavos afuera, que la pelota se les caía el agua cada rato, etc. Y que finalmente también, si se dieron cuenta, esas condiciones adversas por las cuales ellos jugaban, que jugaban a pie descalzo, una superficie que está resbaladiza, etc., lo hizo ser mejores que los demás.
¿ya? Lo hizo manejar mejor y ser más diestros con incluso jugando fútbol a pies descalzo, inclusive que con los zapatos de fútbol. Entonces, la idea de mostrar este video, que como les digo, a mí me gusta bastante porque en el fondo refleja eso. Cuando hay una motivación importante, que en este caso era jugar fútbol, y los recursos no están, el camino no está construido, no importa, solamente la fuerza la fuerza de un equipo de trabajo, la motivación que tenga un grupo de personas que esté en torno a un objetivo común, en este caso eran los niños que querían jugar la pelota, lograron eso, finalmente convirtieron más allá de generar esta cancha de fútbol sobre el mar en Tailandia, terminaron construyendo un club de fútbol profesional que actualmente juega campeonatos internacionales, etc. Entonces, me parece interesante eso, ya como para reflejar en el fondo cuando hay una motivación de fondo real y un objetivo común, compartido, interés compartido, y este sentido de equipo, este sentido de pertenencia que tenían estos chicos, de ser un equipo de fútbol y de estos amigos conformarse como un club de fútbol, se puede romper cualquier barrera. Entonces, en ese sentido, creo que este video demuestra lo que hace referencia a eso, finalmente. ¿Ya? El equipo puede más que la adversidad, el equipo puede más que los conflictos, que las situaciones complejas que a veces les plantea la vida. ¿Ya? Eso para iniciar. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al tema que vamos a ver hoy día, que hace referencia a la cultura del trabajo en equipo. ¿Ya? Así que vamos a comenzar a ver la presentación. Ahí está. Entonces, como yo les decía, hoy día el tema de fondo que vamos a ver hace referencia a la cultura colaborativa, ¿ya? Cómo obviamente esto impacta y se refleja en equipos de trabajo de alto rendimiento, de alto desempeño, ¿ya? Ahora, cuando lo enfoque, ¿cómo lo vamos a enfocar o cómo vamos a abordar el tema de la cultura colaborativa? Vamos primero a repensar o reflexionar respecto de lo que era la cultura organizacional, ¿ya? Porque hay organizaciones que declaran que dentro de su cultura, dentro de su forma de ser cotidiano, el trabajo colaborativo es fundamental. Entonces, principalmente las empresas modernas, que son un poco más digamos, que están más asociadas quizá a la tecnología, por ejemplo, siempre tienen dentro de sus principales valores culturales, el trabajo colaborativo, y lo declaran, y es parte de la cultura que ellos definen, ¿ya? Porque obviamente consideran que el trabajo colaborativo es un plus. Antiguamente, el tema de trabajar en equipo, o que toda la organización trabajase en sinergia, como veíamos el otro día el concepto, trabajase de manera continua, no se daba. De hecho, era todo lo contrario. Cada área era una parcela distinta. Y hablaban puntualmente, cada uno trabajaba dentro de su expertise, dentro de su área. Entonces, finanzas hacía su trabajo, marketing hacía su trabajo, recursos humanos hacía su trabajo, y se relacionaban por estrictamente lo puntual. Ahora, obviamente, eso ya no existe, ¿ya? El paradigma es todo lo contrario, ya no existe el trabajo parcelado, sino que en el fondo la organización que quiere ser sustentable y quiere proyectarse, tiene que fomentar el trabajo colaborativo dentro de sus colaboradores, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la suma de los talentos de las personas que componen los equipos pueden hacer una diferencia al momento en que una empresa sea más exitosa que otra, ¿ya? Entonces, vamos a ver puntualmente hoy día cómo la cultura, ¿ya? Cómo estas costumbres, estos hábitos que ya están dentro de la organización influyen en el equipo, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando también las organizaciones gestionan y se preocupan efectivamente de que sus equipos trabajen de forma colaborativa, ¿ya? Y como les decía, al final vamos a ver el caso de una empresa real que hizo un estudio dentro de su misma empresa, en el fondo, para identificar cuáles eran las variables de éxito de los equipos, ¿ya? Ahora, para comenzar, primero, vamos a recordar algunos conceptos, ¿ya? El año pasado me acuerdo que definimos lo que era la cultura organizacional cuando estuvimos la asignatura Introducción a la Gestión de Recursos Humanos. Hablamos de la cultura y el clima organizacional. Entonces quiero que me recuerden, chicos, qué es la cultura organizacional. ¿Qué se recuerdan? Conceptos, ideas. ¿Se acuerdan qué era la cultura dentro de la organización?
¿No se acuerdan? Sinceramente, profe, yo no me acuerdo, por lo menos. La visión y sus valores, algo así. Esa es la estrategia. La misión, la visión y los valores están en la Ya. estrategia más que en la cultura. Ya, a ver. Volvamos a repasar todo porque tenemos que tener clarito lo que es el concepto cultura organizacional, porque desde ahora en adelante lo vamos a utilizar bastante y nosotros trabajamos sobre la cultura de la organización. Es parte de nuestro ámbito de gestión, obviamente porque la cultura se moldea, es parte de lo que nosotros tenemos que gestionar al interior de la organización, obviamente tener una cultura sana. Entonces, a ver, perdón, volvamos bien atrás. Volvamos al concepto de cultura, porque generalmente cuando nosotros hablamos de cultura nos asociamos como al concepto artístico, como una persona muy culta, como una persona que sabe mucho, o le asociamos al arte, a la pintura, etc. ¿Ya? Que sí puede ser una definición, pero en términos prácticos la cultura son todos los hábitos, costumbres y acciones que son compartidas y aceptadas por un grupo en particular. ¿Ya? Entonces, cada grupo, cada equipo, cada organización tiene su propia cultura, ¿ya? Y la cultura es más que los individuos, la cultura es algo compartido conmigo, son costumbres, son hábitos. Por ejemplo, algo muy, muy básico y algo muy cultural que pasa en la organización, por ejemplo. La primera persona que llega en la mañana y va al casino es la que tiene que poner el termo con el agua caliente para todos los demás compañeros. Eso es un rasgo cultural. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque puede ser algo muy banal, digamos, poner el agua para que los demás se tomen un cafecito en la mañana, pero pasa a ser cultural cuando todos los miembros de esa oficina o de esa empresa saben que el primero que llega es el que tiene que poner el agua para que los demás se tomen un café. ¿Ya? Eso pasa a ser un rasgo cultural. ¿Por qué? Porque pasa a ser una costumbre socialmente compartida. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo bien básico el que yo le doy del termo, pero efectivamente, ¿ya? El saludar, por ejemplo, ¿ya? No sé si hablaba con ustedes en un otro curso el otro día de que en algunas empresas el saludo es algo habitual y que todos se saludan con todos, y en otras quizás el tema del saludo no existe, ¿ya? Es como y si tú te encontrás con alguien en el camino, lo saludas, pero ir a saludar a la oficina quizás no es algo cultural, ¿se fijan? Pero puede ser que en otras organizaciones los jefes tengan la cultura de todos los días de pasar por todas las áreas saludando. Eso pasa a ser un hábito cultural, ¿se fijan? Porque pasa a ser una costumbre adquirida por todos los jefes y que se repite continuamente, ¿ya? Entonces son hábitos o costumbres que se dan adentro de una organización, adentro de un grupo y que son socialmente compartidos por todos, ¿ya? Entonces, la cultura... segunda pregunta que le hago a ustedes. ¿Creen que la cultura se puede moldear, se puede manejar, se puede modelar de alguna forma? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, pues, profe, o sea, porque igual todas las personas tienen distintos tipos de cultura, como usted dijo, en alguna empresa no se saluda y todo, pero si llega una persona, un gerente o algún jefe que implementa eso en una empresa para mejorar, por ejemplo, el ambiente laboral, para crear más una conexión con los compañeros, eso igual puede ayudar a la empresa. Efectivamente, efectivamente. Y rol de recursos humanos también es ir moldeando esta cultura, ¿ya? Porque generalmente las organizaciones que hacen no se encargan del factor cultural, ¿ya? Entonces estos hábitos, estas costumbres empiezan a nacer de manera espontánea porque la cultura se va a generar, sea moldeada o no, ¿ya? Entonces, en un grupo chico, por ejemplo, ustedes como curso igual tienen una cultura, ¿ya? Que quizás de hablar por WhatsApp en cierta hora, responder consultas, consultar a la delegada de cierta forma, ciertos patrones que ya pasan a ser comunes pasan a ser culturales, ¿ya? Entonces, en esa lógica, la cultura efectivamente se tiene que manejar, se tiene que gestionar, y recursos humanos es el gestor de la cultura al interior de la organización, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la cultura no se maneja, no se moldea, no se lidera, no están los jefes ahí preocupados de los aspectos culturales? Generalmente se generan culturas tóxicas, culturas del rumor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una cultura tóxica, por ejemplo, hablamos de esa típica empresa donde todos se pelan unos con otros, siempre está el típico miedo. Disculpe, profe. ¿Sí? Disculpe por interrumpirlo, es que Maciel está hablando por el grupo y dice que no puede entrar a la clase aún, que está tratando con el link de WhatsApp y también el link y no puede, por ninguna de las dos por si acaso. Ya, yo lo estoy acá anotando Maciel, por si acaso. ¿Ya? Ahí cuando no pueden entrar, como les digo, generalmente un tema de su cuenta o de su conexión. Entonces ahí les pido, si tienen muchos problemas para entrar, creen una nueva cuenta de Zoom para que no tengan problemas, ¿ya? Eso.
Entonces, como les decía, una cultura cuando es tóxica, cuando es mala, generalmente es porque prima el rumor, prima el cagüín, como se dice en buen chileno, ¿ya? Siempre está el miedo, del despido, etc. Pero finalmente cuando las culturas son sanas también tienen un buen clima, ¿ya? Cuando está la cultura de saludar, cuando está la cultura de comunicarse directamente, obviamente lo más probable es que el clima y el ambiente de la empresa va a ser bueno. Entonces, la cultura organizacional es súper importante porque finalmente es un montón de normas, pero que no son normas escritas, que no están en el reglamento interno, sino que son normas abstractas, por decirlo de alguna forma, que son socialmente compartidas por todos y que son parte de la cultura, ¿ya? Como yo decía, el saludar, el no saludar. En algunas empresas tienen la cultura de irse a la hora, por ejemplo, ya se trabaja hasta las 6 y a las 6 se van. En otras empresas no, lamentablemente tienen la cultura de irse más tarde, nadie se va antes de las 8, aunque su contrato diga a las 6, quizás como la cultura de la empresa es quedarse más rato, todos se quedan 2 horas más por amor al arte, por decirlo de alguna forma, porque es la cultura de la empresa, ¿se fijan? Entonces, uno se adapta, ¿ya? A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en esas empresas donde, como les daba el ejemplo recién, la cultura es quedarse tarde. Entonces uno tiene que adaptarse a eso y finalmente como la cultura es más que uno se termina yendo tarde. A pesar de que quizás a las 6 estoy listo, no tengo nada que hacer, pero como todos se van tarde y es lo cultural y todos lo hacen, uno también lo hace, ¿se fijan? Es súper fuerte porque finalmente la cultura termina absorbiendo muchas veces nuestros propios comportamientos, aunque no estemos a veces muy de acuerdo, obviamente la cultura que comparte el grupo a veces es más fuerte que uno, y uno cuando ingresa a una organización, ¿qué va a hacer? Se tiene que adaptar a esa cultura, porque es parte de... Ya es parte de ser empleado de una empresa, también ser parte de la cultura que tiene esa empresa, ¿ya? Ahora, ¿por qué les menciono el tema de la cultura? Porque hay empresas que posicionan al trabajo del equipo precisamente como un eje cultural, ¿ya? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo creen ustedes que se puede fomentar una cultura de trabajo en equipo en la organización? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Si se puede, ¿cómo se hace? ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede fomentar una cultura de trabajo en equipo? Haciendo distintas actividades, tal vez. Haciéndolos trabajar juntos, ¿cierto? Sí, exactamente. Exacto. Efectivamente. Lo primero va a ser romper las barreras culturales, prejuicios que siempre están y que en Chile, como lo hemos hablado harto en esta asignatura, son bien fuertes. Generalmente, aquí tenemos un tema, somos súper chaqueteros, como se dice. Y siempre se dice que el que de otra área no sabe hacer su pega. No sé si a los que han trabajado les ha pasado, pero siempre es como, no, los de ventas no cachan nada, o no, los de finanzas no tienen ni idea. Entonces, eso es algo súper cultural y es parte de nuestra cultura, que no es de la empresa, sino que de nuestra cultura chilena, de nuestra idiosincrasia como chilena. Entonces, De criticar al otro. exacto, es parte de nuestra cultura, es un factor cultural chileno, siempre como hablar mal del otro. Son temas que quizás tendremos que no lo hacen todo el mundo, pero que sí la mayoría de las personas lo hacen. Entonces, generalmente lo primero que hay que hacer cuando queremos moldear una cultura de trabajo en equipo es romper todos esos barreras y prejuicios, ¿ya? Y entender que el trabajo del otro es tan valioso como el trabajo de uno, porque también pasa eso muchas veces. Uno cree que el trabajo de uno en la empresa es el mejor de todo y los otros no lo hacen tan bien. No, romper todos esos prejuicios, esas barreras, como la primera parte que tenemos que hacer si queremos fomentar una cultura de trabajo en equipo, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente demostrándole a todas las áreas lo importante que es el trabajo de los demás, ¿ya? Entonces hay que hacer talleres, capacitaciones, reuniones de grupo, focus group con los distintos integrantes del área para que también sepan lo que hacen las demás áreas, ¿ya? Algunas empresas incluso hacen pasantías. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo trabajo en recursos humanos, me hacen pasar por finanzas, quizás un tiempo para yo entender lo que hace finanzas, ¿ya? Y la empresa grande sobre todo, y sobre todo las empresas que son multinacionales, las empresas extranjeras, tienen programas que se llaman trainee, que en el fondo son entrenamientos iniciales, son como una inducción, pero mucho más larga, que dura como 6 meses. Entonces, cualquier trabajador que ingrese pasa por todas las áreas y trabaja en todas las áreas, cosa que después de esos 6 meses tenga claro qué hace la empresa y qué hace cada una de las áreas. Entonces, obviamente esa persona está mejor posicionada para relacionarse con las demás áreas porque entiende lo que hace cada una de las áreas, ¿ya? Entonces, claro, obviamente la empresa grande que tiene recursos, que tiene tiempo, y que tiene principalmente plata para poder tener a una persona 6 meses en inducción antes que trabajando, está obviamente privilegiando eso, ya que la persona se forme en torno a que sea un colaborador
parte de una empresa completa, no solo de un área, sino que sea parte de la empresa. ¿Se fijan? Entonces, se puede efectivamente moldear este trabajo en equipo, ya haciendo que las personas trabajen juntas. Y otra medida que están tomando las empresas también es trabajar en torno a laboratorios de proyectos, por ejemplo, que es juntar a personas de distintas áreas para que desarrollen una idea en conjunto. ¿Ya? Estamos hablando, como les digo, de las empresas más nuevas, más pro, internacionales. Las empresas más tradicionales obviamente no hacen mucha gestión sobre los equipos, y ahí es donde tenemos que hacer obviamente nuestro trabajo, que de alguna forma es hacer ver a las organizaciones la importancia del trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que están viendo en su pantalla es una definición de cultura organizacional, que era para que más o menos lo recordáramos. Recuerden, chicos, ustedes tienen que tener claro lo que es la cultura organizacional, porque es parte de nuestro labor, la gestión, el modelamiento de esta cultura organizacional. ¿Ya? Cuando la empresa, por ejemplo, en su estrategia dice, quiero que ahora seamos innovadores, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Influir para que la cultura de la empresa pase a ser innovadora. ¿Ya? ¿Y qué significa que, por ejemplo, la cultura sea innovadora? Que la gente ya no haga las cosas como lo hacía antes, sino que haga las mismas cosas de manera distinta. Eso es ser innovador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haces? Desafía a tus colaboradores a que hagan lo mismo de manera más eficiente, por ejemplo. ¿Ya? A un concurso, por ejemplo, de la persona que diseñe un proceso de lo que antes se demoraba quizás 3 días, ahora se demore 1, por ejemplo. Eso es innovación. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que se incentive que las personas sean innovadoras, lo más probable es que la cultura se va a volver innovadora. ¿Ya? Porque en la medida que todas las personas asuman un cambio, lo más probable es que la cultura después también va a cambiar. ¿Ya? Ahora, bueno, cuando hablamos de cultura también de un conjunto de valores y creencias que son compartidos por todos los miembros de una organización, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de creencias, como dice ahí, es la percepción de la persona de que una acción, la creencia es la percepción de las personas entre una acción y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Yo considero que algo va a ser válido en la medida que tengo claro qué consecuencias va a tener, ¿ya? Por lo tanto, también parte de la gestión de un trabajo, de una cultura de trabajo en equipo hace referencia en el fondo que sea puesto en valor el trabajo en equipo, ¿ya? Que la gente entienda que trabajar en equipo tiene mayor posibilidad de éxito que trabajar de manera individual. Recuerden que también, como lo conversábamos el otro día, nosotros vivimos en una cultura individual, entonces a veces nos cuesta trabajar en equipo porque estamos compitiendo a veces. Entonces a veces cuando trabajamos en equipo esa competencia disminuye y estamos en el fondo cediendo de alguna forma para trabajar con nuestros compañeros. Entonces ese valor del individualismo de alguna forma tenemos que transformarlo en poner en valor el trabajo en equipo, ¿ya? Y lo segundo tiene que ver con posicionar al trabajo en equipo como que es un pilar fundamental de la organización, ¿ya? Entonces, de esa manera, cuando nosotros encaminemos nuestras acciones en función de estos dos ámbitos, digamos, que es poner en valor el trabajo en equipo y que pasa a ser una creencia de los colaboradores, es decir, que los colaboradores crean que el trabajo en equipo va a mejorar mi trabajo de manera individual, lo más probable es que generemos una sinergia entre todos y todos trabajen en equipo, ¿ya? Sí, aquí en el fondo tiene que ver con salir de esta cápsula, de esta isla de trabajar de manera individual, pero trabajar en conjunto, ¿ya? Que eso es un tema que cuesta bastante, ¿ya? Porque, insisto, estamos en una cultura más o menos, o más bien individualista, que premia el éxito individual antes que el grupal. Entonces, obviamente tenemos que dejar de premiar o dejar de incentivar el trabajo individual y potenciar el trabajo grupal, potenciar el trabajo de los equipos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de patrones culturales que van a fomentar una cultura de trabajo en equipo, principalmente nos tenemos que enfocar en 3 ámbitos, ¿ya? Como ya lo hemos dicho, un objetivo en común, intereses en común, etc., ¿ya? Por lo general, los equipos van a trabajar en función de una tarea en común, ¿ya? Supongamos que una tarea propia de los equipos de recursos humanos todos los meses es el gestionar el proceso de remuneraciones, ¿ya? Entonces, durante 5 o 6 días, generalmente todo el equipo de recursos humanos está enfocado en una sola tarea en común, que es el pago de las remuneraciones. Entonces, por lo general, a veces todos los otros procesos que tenemos en el área se paralizan, por decir, durante esos días, porque obviamente tenemos que darle prioridad a un proceso fundamental que es obviamente el proceso de remuneraciones, ¿ya?
Entonces, ahí precisamente se pone en práctica esto, ¿ya? Todas las personas que están dentro del recurso humano dejan de hacer un poco su labor del día a día y ponen su foco en el pago de las remuneraciones. ¿Por qué? Porque obviamente es un proceso en común que tienen que tener, ya tienen un interés en común. Obviamente ese proceso tiene que dar garantías de que sea bueno, ¿ya? El proceso de remuneración es algo fundamental, por lo tanto no puede tener errores, no nos podemos equivocar en el dinero que va a recibir una persona. Por lo tanto, esos intereses comunes de gestionar dentro de los plazos que tenemos, de no cometer errores, ¿ya? De cumplir con la legislación, etcétera, son intereses comunes que obviamente van formando un trabajo en equipo, ¿ya? Segundo, el sentimiento de pertenencia. ¿A qué creen que se refiere ese concepto, el sentimiento de pertenencia? Cuando uno se pone como la camiseta por la empresa. Exactamente, exactamente. O sea, yo me voy a sentir parte de un equipo en la medida que yo también me sienta identificado y me sienta ser parte de, por eso habla de pertenencia, de una empresa o de un equipo en particular, ¿ya? Ahora, siempre, como decía ahí, no me acuerdo, es que no alcancé a ver quién opinó. Se habla de ponerse la camiseta, ese es como el típico concepto que se nos menciona. Tienen que ponerse la camiseta. Pero generalmente la empresa pide compromiso, pero tampoco se compromete mucho con nosotros. Entonces es importante que la empresa o la organización también genere instancias para que las personas se sientan identificadas por eso, ¿ya? Porque si no hace nada, ¿ya? Obviamente las personas no van a tener este sentimiento de pertenencia, ¿ya? Ahora, más allá de eso, igual hay ciertas situaciones que obviamente a uno le hacen ser parte, o le gusta sentirse parte de un grupo, que sea mutuo, dice Dominique. Efectivamente, el compromiso debe ser mutuo, de la empresa hacia el trabajador y del trabajador hacia la empresa, ¿ya? Pero pasa muchas veces, sobre todo cuando es como el tema del posicionamiento de la marca, por ejemplo, ¿ya? Yo le aseguro que si usted los contrata a una empresa grande, conocida, obviamente el sentimiento de pertenencia va a ser mayor, ¿ya? Porque la marca es conocida y quizás, claro, andar por la calle con la polera de Google, por ejemplo, de Microsoft, va a decir, esa persona trabaja en Microsoft. De alguna forma eso ya, incluso a veces pasa que el hecho de pertenecer a cierta empresa te da estatus, ¿cierto? A veces uno ve personas que andan con el logo de cierta empresa y lo identifica que pertenece a cierta empresa, y obviamente si la empresa es reconocida, tiene prestigio, esa persona igual va a andar así como con una especie de orgullo por pertenecer a esa empresa, ¿se fijan? Entonces igual es importante en el sentido del posicionamiento de la marca, ¿ya? Porque la pertenencia, la identificación con algo, obviamente también hace referencia a que nosotros nos sintamos orgullosos o ser parte de, ¿ya? Si trabajamos en una empresa que, por ejemplo, no cumple las leyes laborales y que, no sé, y salen las noticias, como por ejemplo, no sé, por la Piccola Italia, que ha salido un montón de veces por maltrato a trabajadores. No sé si un trabajador no sé si está muy orgulloso de trabajar ahí, pues, de una empresa que no cumple la legislación laboral, se fijan. Entonces obviamente el sentimiento de pertenencia también está relacionado con eso, ¿ya? Qué tan buena, qué tan conocida, qué tan prestigiosa en la empresa, y qué tanto a nosotros nos sentimos identificados y nos gusta ser parte de eso, ¿ya? Y también, obviamente, que es inevitable, las emociones son parte del trabajo en equipo, y eso es inevitable. ¿Por qué? Porque obviamente los equipos están compuestos por personas, las personas tienen sentimientos, tienen situaciones complejas a veces, y puede darse que se generen conflictos al interior de los equipos, ¿ya? O, por ejemplo, piensen la situación que quizás le ha pasado a los que han trabajado alguna vez en un equipo de trabajo, cuando despiden a un compañero, ¿ya? Y esa persona ya no está, el equipo queda como quebrado, como que tenso, como que qué pasó, se fijan. Entonces hay que tener conciencia de que las emociones son parte de los equipos, ¿ya? Porque por lo menos yo creo, no sé qué piensan ustedes, que la pega es la pega y la casa es la casa, y que uno puede dejar separar las emociones, a veces dejarlas en la casa y irse a trabajar tranquilo. Se puede hacer, pero yo creo que es súper difícil, ¿ya? Entonces,
y trabajar en equipo tampoco es fácil. Entonces, también hay que ser conscientes de eso, porque realmente algunos líderes tratan de dejar el tema emocional fuera de la gestión de los equipos, como no, aquí esto no se hace. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque las emociones son parte, obviamente, de la formación, ¿ya? Y muchas veces este sentimiento de pertenencia, que nos nombramos como la segunda variable que forma la cultura en equipo de trabajo, también está relacionada con eso, ¿ya? Porque yo le decía, en la medida que yo me siento orgulloso quizás de pertenecer a una empresa, mi emoción va a ser positiva, ¿ya? Cada vez que se me reconozca como miembro de este equipo de trabajo o de este grupo, ¿ya? Entonces, principalmente cuando nosotros estemos trabajando en formar equipos de trabajo de alto rendimiento y estemos enfocados en formar una cultura de trabajo en equipo, tenemos que tener claros estos tres pilares, ¿ya? El equipo tiene que trabajar siempre en un interés en común y tienen que tenerlo claro. En el fondo, por qué están trabajando y por qué son un equipo, ¿ya? Muchas empresas no dejan claro eso, ¿ya? Los ponen a trabajar juntos, un grupo de gente, pero no les explica que son un equipo, ni que tienen objetivos en conjunto, ¿ya? A ver, María Ángel dice en el chat, empresas que tengan buenas prácticas involucran a sus trabajadores en actividades que sean gratificantes, fomentan la cultura. Efectivamente, el involucramiento, esa palabra es fundamental. Involucrar a los trabajadores obviamente va a acrecentar ese sentimiento de pertenencia y una cultura positiva, ¿ya? Lo segundo, el sentimiento de pertenencia, ¿ya? O sea, que efectivamente el trabajador se sienta parte de esa cultura. Y tercero, tener conciencia de que las emociones son parte del comportamiento de grupo y que nosotros tenemos que lidiar con eso, saber administrarlas, saber manejarlas. Y cuando se generen conflictos, saber en el fondo poder gestionarlo en pos de una solución, ¿ya? Ahora, yo les quiero mostrar el caso de Google, ¿ya? Yo creo que Google, todos conocemos Google, y todos conocemos lo que hace, ¿cierto? Siendo una empresa que primero, simplemente partió como un buscador, y no partió siendo el primer buscador tampoco, porque ya al momento en que Google se posiciona, ya estaba Yahoo, y ya estaba, por lo menos en Estados Unidos estaba AOL, entonces tampoco Google fue la primera empresa que se posicionó como un buscador dentro de Internet, pero finalmente fue la que se logró posicionarse de mejor manera y hasta el día de hoy sigue siendo, y yo creo que va a seguir siendo, la página o el buscador de Internet que todos utilizamos, ¿ya? Y también ha ido creciendo, porque ya no solamente presta el servicio de búsqueda, sino que presta el servicio de correo electrónico. Yo creo que casi todos los que estamos acá tenemos Gmail, ¿cierto? Y ha ido creciendo. Tenemos el sistema de Google Drive, ¿cierto? YouTube también pertenece a Google. Ahora con el tema de las reuniones virtuales, la plataforma Meet también se ha posicionado y se utiliza bastante, que también pertenece a Google. Entonces al final pasa a ser un conglomerado, digamos, que de alguna forma administra información en la red de casi todas las personas que viven en el mundo. Es impresionante la cantidad de información que tiene Google sobre todos nosotros, pues imagínense, tienen nuestros correos, tienen nuestras reuniones, saben nuestros archivos de Google Drive, saben lo que buscamos en Internet, etcétera. Entonces es impresionante el posicionamiento y en estos tiempos en que la información es importante, Google nos conoce a todos, ya maneja información de todos, sabe lo que nosotros hacemos, impresionante. Obviamente trabaja bajo ciertas políticas de privacidad que no lo pueden entregar, pero básicamente en estos momentos Google se ha posicionado como un centro de información que almacena información de prácticamente todos los usuarios que tienen en el mundo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, siendo una empresa grande, multinacional, que si bien tiene alojada su operación en Estados Unidos, Google opera en todo el mundo, ya porque es un servicio obviamente global. De hecho, en todos los países tiene oficinas. Acá en Chile también tiene oficinas y hay personas acá en Chile que trabajan también para Google, ¿ya? Entonces, obviamente ellos, como son una empresa nueva, de tecnologías, innovadora, se preocupan por el trabajo en equipo. Obviamente saben que el trabajo en equipo de alguna forma ha sido también lo que le ha llevado a posicionarse como una empresa de tecnología reconocida. Entonces, ellos desarrollaron un estudio, ¿ya? Que como está ahí en la pantalla se llama el Proyecto Aristóteles, que básicamente lo que tenían ellos como objetivo inicial
Era como identificar las características de un equipo de trabajo que fuera bueno, ¿ya? Que básicamente cuando hablamos de bueno, hablamos de un grupo o un equipo de trabajo que fuera productivo, ¿ya? Y de alguna forma conocer cuáles eran las condiciones que generaban que estos equipos al interior de la misma empresa, al interior del mismo Google, fueran de alto desempeño y que fueran... hay un micrófono activado, Yesenia parece que tiene el micrófono activado. Yesenia tiene el micrófono activado. Ya, ahí sí parece. Ya. Entonces, en esa lógica, Google hace ese estudio, ya que se llama el proyecto Aristóteles, que en el fondo, como les digo, tenía como objetivo original identificar cuáles eran las características de los equipos al interior de la empresa de alto desempeño, principalmente enfocándose en la capacidad de adaptación a estos tiempos ultra tecnologizados. Entonces, obviamente, una empresa como Google, que es una empresa de tecnología, que siempre está a la vanguardia y que está siempre sacando nuevas aplicaciones, tiene que estar en primera línea en lo que hace referencia al desarrollo de productos tecnológicos. Por lo tanto, los equipos tienen que tener la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios que va haciendo la tecnología. Entonces, para una empresa como Google eso es importante. Entonces, principalmente su foco era en eso, ya cómo sus equipos se adaptaban rápidamente a los cambios que iban surgiendo en la tecnología, ¿ya? Como les digo, la lógica de que una empresa tecnológica y que es fundamental obviamente que sus equipos se adapten de manera rápida, ¿ya? Considerando la alta competencia también que existe en la industria tecnológica, ¿ya? Entonces, en base a eso, en una primera hipótesis, antes de hacer el estudio, en el fondo lo que Google definió fue precisamente una de las razones del éxito de esta incorporación rápida a las nuevas tecnologías era precisamente que sus equipos de trabajo trabajaban de manera colaborativa, ¿ya? Entonces, ahora, no descubrieron, digamos, la pólvora, sino que en el fondo, claro, el trabajo en equipo los hace una empresa más reconocida, y siempre el trabajo colaborativo de alguna forma va a hacer que una empresa trabaje bien, ¿ya? Pero estaban en una segunda derivada, como se dicen, de este estudio buscando poder encontrar información más detallada, ¿ya? Entonces, básicamente, la pregunta que ellos querían responder es ¿qué factores son los que hacen eficientes y productivos a los equipos de trabajo de nuestra compañía, en este caso de Google, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de eficiencia, ¿saben a lo que me refiero? ¿Tienen claro lo que es el concepto de eficiencia? De hacer bien el trabajo, o sea, de buena forma. Ser eficiente, Claro. rapidez. Ya, efectivamente. Básicamente, ser eficiente se refiere a, efectivamente, como bien lo dijeron, hacer el trabajo rápido, hacerlo bien con los recursos que tengo. Faltó esa variable, ¿ya? Porque obviamente una empresa con todos los recursos que tiene Google facilita el trabajo de sus colaboradores, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, una empresa nueva de tecnología que esté recién partiendo, que seguramente, con suerte, va a tener internet. Entonces, cuando hablamos de que un grupo o un equipo de trabajo sea eficiente, es que hace bien su trabajo con los recursos que tiene, ¿ya? Y es productivo en la medida que obviamente cumple con los objetivos que el equipo tiene, ¿ya? Aquí, bueno, también la idea es como ir visualizando cómo funciona Google y agregué algunas imágenes respecto de las oficinas, no solo en Estados Unidos, sino que en general en todo el mundo las oficinas de Google son así. Entonces, ¿por qué? Porque, como yo les mencionaba, siendo una empresa tecnológica, priorizan por la innovación, la creatividad. Entonces, obviamente, estos espacios de trabajo fomentan la creatividad. A la izquierda tienen un cowork, como se llama, un espacio de trabajo compartido, donde las personas van a trabajar, ¿ya? Una de las características de esta empresa es que ya no tienen el formato de oficina, que era la típica formato antiguo, ya donde una persona tenía una oficina, un cubículo, y todos los días llegaba al mismo puesto. Muchas de estas empresas no funcionan con eso. Las personas llegan con su notebook y se colocan a trabajar donde quieran, ¿ya? Dado que hay estos espacios, estos cowork, donde las personas trabajan juntos. Entonces, eso también, indirectamente, ya rompe las barreras físicas que tenía el área, porque generalmente antes, ya en una parte del edificio estaba contabilidad, en otra recursos humanos, en otra marketing. Entonces, cada uno llegaba, hacía su oficina, estaba todo el día ahí y después se iba. El hecho de trabajar en estos cowork
rompe esas barreras. Entonces la persona va a trabajar y se va a sentar y al lado puede estar alguien de marketing, alguien de informática, etcétera. ¿Se fijan? Entonces ya el hecho de distribuir las oficinas de una manera distinta están incentivando el trabajo en equipo, porque básicamente la persona no va a llegar siempre a su cubículo, sino que va a trabajar donde encuentre cómodo, ¿ya? Y si la persona tiene que tener una oficina, por ejemplo, puede tener la oficina que está en la imagen del lado derecho, ¿se fijan? Que es una casa rodante, y por adentro de esa casa rodante es una oficina. Pero si se fijan, es como si fuera un camping, porque además de la casa rodante, afuera hay una silla de playa, hay una mesa, y si se dan cuenta, hay hasta una parrilla con un carbón, como emulando una especie de asado. Entonces, claramente, ese contexto motiva distinto, ¿cierto? Por una parte, la imagen de la izquierda fomenta el trabajo en equipo, ¿ya? Haciendo a las personas trabajar en estos espacios bien creativos, bien iluminados, bien luminosos, con muchos colores, que obviamente va a fomentar el trabajo en equipo. Y si la persona tiene que trabajar en una oficina, un espacio creativo como este, o sea, ¿a quién no le gustaría trabajar en un lugar así, en que su oficina fuera una casa, o una casa de remolque, una casa rodante? ¿Ya? Obviamente la infraestructura también va influyendo en la cultura, ¿ya? Claramente uno entra a esta oficina, a estos lugares, ve estas fotos y dice, ah, esto es una empresa innovadora. Y se fijan que la infraestructura igual va a influir en la cultura, ¿ya? Algo algo tan físico, digamos, tan palpable como un edificio, como sus oficinas, como estos cowork, terminan influyendo en la cultura, porque claramente esta infraestructura define que la empresa tiene una cultura innovadora. ¿Se fijan? Entonces todo lo que en el fondo se hace apunta a eso, ¿ya? A que los colaboradores de Google sientan que están trabajando en una empresa que es innovadora. Acá hay otro espacio, ¿ya? El que está arriba, por ejemplo, es una sala de reuniones. Entonces ahí la gente, si se fijan, hay dos grupos que están reunidos, están haciendo trabajo y están trabajando en conjunto, ¿ya? Y esto es muy distinto a la típica oficina de reuniones que uno tiene, donde están la mesa, las sillas, todos juntos, sentados, amontonados, mirándose de frente. Acá, si se fijan, hay distintas sillas, hay puff, la gente está sentada en el suelo, etc., ¿ya? Obviamente eso genera un espacio mucho más confortable, más gratificante, ¿ya? Y el hecho de estar, entre comillas, menos empaquetado, también genera más confianza, ¿ya? Porque estas reuniones típicas que uno tiene a veces en la empresa, que son empaquetadas y están con todos los jefes, y están todos bien arreglados, todo serio, a veces hasta pueden ser un poco incómodas y tensas, ¿ya? Pero si se fijan, este espacio obviamente genera un ambiente mucho más relajado para poder trabajar, ¿ya? Y abajo también hay un cowork, que se fijan, están las personas que están ahí, están dentro de las letras de Google, no sé si lo alcanzan a ver, ¿ya? El color celeste, la figura que está atrás es la Y, las personas que están acá en amarillo en la O, atrás está la otra O, ¿se fijan? Entonces al final las personas se sientan dentro de la marca, se sientan a conversar, a tener sus reuniones dentro de la figura del logo de Google. Entonces viven la marca constantemente, o sea, ven este tema tecnológico, ven estos colores que están asociados a la marca todo el día y están todo el día en el fondo compartiendo en estos espacios que fomentan la innovación y el trabajo en equipo, ¿ya? Volvamos nuevamente al estudio, ¿ya? Se demoraron 2 años en hacer el estudio, o sea, se fijan que una empresa importante como Google le dedica tiempo, por lo tanto dedicarle 2 años a una investigación sobre los equipos de trabajo obviamente demuestra que hay un interés en levantar información relevante de cómo los equipos de trabajo funcionan alrededor de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿en qué consistió básicamente la investigación que duró estos 2 años? Los expertos que estuvieron a cargo del tema trabajaron con 180 equipos en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, con 200 empleados y básicamente se enfocaron en 250 competencias que tenían los grupos, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de competencias laborales, ¿ya? Y que si bien esas competencias laborales están en nosotros, o pueden ser técnicas o pueden ser blandas, también los equipos pasan a tener competencias, ¿ya? Cuando trabajan unidos, cuando trabajan en sinergia y están cohesionados, un grupo también pasa a tener competencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque están todos los colaboradores al mismo nivel, o sea, ya estamos hablando de un grupo avanzado, ¿ya? En esta gestión de grupo que ya pasó la etapa de normalización, que está en la etapa de desempeño, y que logra tener un alto nivel de productividad, por ejemplo, ¿ya? Ahora,
esto es interesante. Cuando empezaron ellos con el estudio, recuerden que su interés inicial era básicamente identificar cuáles eran los factores de éxito de su equipo, ¿ya? Los primeros resultados cambiaron el foco de la investigación, ¿ya? El secreto el secreto para la productividad en grupo estaba en la interacción entre las partes del equipo y no en los elementos que la forman. ¡Tarán! Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cambia el paradigma. ¿Ya? No sé si les queda claro, pero en el fondo, ¿qué fue lo que descubrieron? ¿Ya? Generalmente, cuando se habla de trabajo en equipo, se piensa que el equipo es la suma de las partes, es decir, en la medida que nosotros tengamos personas talentosas, con habilidades, con altas competencias dentro de un equipo, el equipo va a ser bueno. ¿Y qué descubrió esta investigación de Google? No, el tema no está en las personas por sí solas. El tema de un equipo de alto desempeño está en la interacción que se da entre las personas. Entonces, de alguna forma, y por eso les quería mostrar este estudio, rompe el paradigma, ¿ya? De que son las personas por sí solas las que forman un equipo. No, sino que, porque podemos tener en el fondo personas muy talentosas, muy secas, a nivel técnico y a nivel de habilidades blandas, pero si no logran trabajar en equipo, esa interacción entre ellos no funciona, el equipo no va a fluir. Entonces, ese es un primer hallazgo importante, ¿ya? La capacidad de un equipo, o la capacidad de alto desempeño de un equipo, no radica en las partes de manera independiente, sino cómo se dan en la interacción. Entonces, eso es lo importante, ¿ya? No tenemos que ver los equipos como personas parceladas trabajando juntas, sino que los que tenemos que fijarnos cuando hagamos gestión de un equipo en la interacción que se dan esas personas, ¿ya? Eso es súper relevante porque fue una de las cosas más importantes que descubrió y que de alguna forma cambió el foco del estudio, ¿ya? Porque en el fondo ellos estaban buscando las competencias o las habilidades que estaban alojadas en los colaboradores, y no. Finalmente, después de entrevistar a estas 200 personas, se dieron cuenta que no es lo que está dentro de la persona, sino que es lo que se da en el conjunto cuando las personas se empiezan a relacionar, lo que finalmente hace potente un equipo, ¿ya? Bueno, y hay otra imagen de una persona que está trabajando como en una especie de columpio, en una hamaca. Hay otro que está también, se fijan como mirando por la ventana. Bueno, idealmente ese es un lugar ideal para poder trabajar. Entonces, después de este primer hallazgo, que hace referencia a que lo más importante son las interacciones más que las personas en sí, trabajando de manera grupal, cuando termina el estudio y definen en el fondo cuáles son las reflexiones, las conclusiones más importantes, ellos llegaron a la conclusión de que hay 5 factores o claves que son fundamentales para un equipo de alto desempeño. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes tienen que hacer una propuesta para el trabajo que tienen que presentar la próxima semana. Entonces, siempre cuando pensemos en la propuesta, en el fondo de qué vamos a hacer, siempre es bueno mirar buenas prácticas, qué han hecho otras empresas, qué ha hecho la competencia, etc. Entonces, es importante cuando ustedes visualicen las propuestas que tienen que hacer para mejorar el problema que tiene la empresa que yo les presenté en el caso, que quizás evalúen alguna de estas 5 características, porque obviamente esto es el resultado de la investigación que hizo Google. Por lo tanto, después de entrevistar a estas 200 personas, los investigadores definieron que estas 5 características son fundamentales para que un equipo sea de alto desempeño. Primero, seguridad psicológica. ¿A qué hace referencia a eso? Que cada colaborador se sienta seguro, con la confianza, para poder hablar, proponer y de alguna forma ser parte del equipo, ¿ya? Entonces, en primera instancia, si queremos tener equipos de alto desempeño, tenemos que entregarle la seguridad y la confianza a todos los colaboradores de que su opinión es válida y va a ser aceptada, ¿ya? Pasa mucho, yo les aseguro que a ustedes también les pasa, que a veces uno hace una pregunta en cualquier contexto, laboral, académico, no sé, y a veces uno va a opinar, pero no quiere opinar porque precisamente tiene miedo, ¿ya? Tiene miedo, es que si me equivoco me van a juzgar, chuta, si me equivoco me van a mirar feo, y a veces esos miedos superan la confianza y que finalmente me quedo callado y no aporto, ¿ya? Eso, según este estudio, no puede pasar. Todos los colaboradores tienen que tener ese espacio de confianza para aportar, ¿ya? Porque obviamente en la medida que la mayor cantidad de personas aporten,
el equipo va a ser mejor, porque va a tener una heterogeneidad de ideas, ¿ya? Entonces, obviamente, como siempre se dice, todo suma, ¿ya? Todo suma. No dice que le pasa casi siempre, efectivamente, porque, insisto, en este tema individual, a veces a uno le da un poco de, no sé, temor exponerse, que es principalmente eso, el temor a la exposición, ¿ya? Entonces, nuestra cultura, para que sea un equipo sano, digamos, tiene que brindar confianza. Todas las opiniones deben ser aceptadas, ¿ya? Segundo elemento clave para un equipo de alto rendimiento, según el estudio de Google, la confianza. Acá se referencia con eso. Los miembros del equipo ideal confían en las habilidades competitivas de sus compañeros y saben que el trabajo que estará realizando se estará realizando en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir esto? Yo confío en mis compañeros. O sea, si yo le digo a mi compañero Juan, necesito que tú me entregues el informe mañana a las 12, yo estoy tranquilo que Juan me va a tener el informe mañana a las 12 y yo voy a poder hacer mi trabajo tranquilo. Yo estoy seguro que si tengo alguna duda, consulta, le voy a preguntar a, no sé, a Juanita, y Juanita, como sabe, me va a entregar la respuesta correcta. ¿Se fijan? Confianza en los demás miembros del equipo. En la práctica pasa eso, yo creo que pasa todo lo contrario, ¿cierto? Como les decía, es parte de nuestra cultura ser un poco chaqueteros, por lo tanto siempre está este tema como de bajar quizás, no, este no sabe nada, como de quitarle piso al compañero. Entonces obviamente eso no favorece el trabajo del equipo, ¿ya? Y a veces uno mismo, por esta misma formación individual, desconfía a los demás, ¿ya? Y a veces uno trata de luchar contra eso, pero pasa, ¿ya? A veces uno pregunta algo y la persona le responde, pero como que queda como cierta duda y lo va a averiguar y lo investiga nuevamente, ¿ya? Entonces, si se fijan, eso finalmente termina quitando tiempo, ¿ya? Porque en la medida que uno no confíe, en vez de ir a preguntarle a un compañero, lo voy a ver yo. Entre preguntarle a un compañero quizás me demoro 2 minutos, pero si lo averiguo yo me voy a demorar 1 hora, ¿se fijan? Entonces, esos factores hacen o afectan un trabajo en equipo, ¿ya? La confianza. Si yo no confío en mi compañero, me voy a demorar más en mi tarea. ¿Se fijan? En la medida que yo confíe en que ellos me van a cumplir, que la información que me entregan es certera, que los plazos o los compromisos que asumen son reales, el equipo va a surgir. ¿Ya? Llevamos 2 características, entonces, seguridad psicológica y la confianza. La tercera, estructura y claridad. Hay que hacer referencia a este aspecto de un equipo de alto desempeño. Cada integrante del equipo está al tanto de cuáles son sus funciones dentro del equipo. Es decir, cada persona sabe cuál es su rol, cuál es su objetivo y obviamente cuáles son los recursos que tiene para cumplir ese objetivo. ¿Ya? Muchas veces pasa que los equipos tampoco tienen claro ciertos roles y se empiezan a preguntar a veces, oye, ¿esto lo hago yo? ¿O lo tienes que hacer tú? ¿O lo hace esta otra área? Entonces, obviamente, y esto depende 100% del líder del equipo, o sea, el líder del equipo es el encargado y el responsable de definir los roles y comunicar cuáles son las funciones, responsabilidades y objetivos de cada uno de los miembros del equipo, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo sé cuál es mi rol, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis recursos, cuál es mi espacio, voy a tener una mejor capacidad de trabajar con mis compañeros, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos vamos a chocar haciendo las mismas funciones que a veces pasan, ¿ya? A veces si no hay una buena estructuración del trabajo, a veces 2 personas terminan haciendo el mismo trabajo, ¿ya? O queda una tarea que nadie la toma y finalmente nadie la hace, y a veces pasa, ¿ya? Generalmente ese trabajo como engorroso, lento, que si no está bien definido quién lo hace, nadie lo quiere hacer y nadie lo hace, y ahí queda, lleva quedando pendiente. Entonces, obviamente, esto depende 100% del liderazgo, ¿ya? Cuarto punto, la importancia del trabajo. La labor a realizar no es solo un trabajo más, cada actividad a realizar tiene una relevancia personal y profesional para cada uno de los integrantes del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona, cada integrante del grupo es consciente de su parte del trabajo dentro del grupo, ¿ya? Muchas veces nosotros no tenemos claridad de eso, como trabajamos en esta burbuja individual, yo estoy haciendo mi trabajo, pero yo no sé muchas veces cuál es mi rol dentro de la cadena productiva, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es mi rol dentro del engranaje que tiene la organización? Por lo tanto, es súper importante también que cada persona conozca el impacto que tiene su trabajo dentro del equipo, ¿ya? Y por último, el impacto. ¿A qué hace referencia con eso? ¿Ya? Es la trascendencia del trabajo que el equipo tiene, ¿ya?
más allá de la tarea en sí, como dice ahí, que no basta solo con cumplir con la asignación que nos han dado, sino que en el fondo también tener claridad que nuestro trabajo siempre va a tener un impacto, siempre va a generar algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos en recursos humanos, el impacto de nuestro trabajo como equipo de recursos humanos finalmente va a ser, por ejemplo, que la empresa va a tener un buen clima laboral. ¿Por qué? Porque hemos hecho una buena gestión de bienestar, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Y yo se los comento porque eso les va a pasar, por ejemplo. Si la empresa donde ustedes trabajen en recursos humanos hace una encuesta de clima y la encuesta de clima sale con unos resultados increíblemente buenos, eso va a ser el resultado o el impacto del trabajo que hizo el área de recursos humanos. ¿Se fijan? Ese es un impacto. Que el impacto de nuestro trabajo, por ejemplo, siempre está enfocado en el bienestar de las personas, en que se cumplan las leyes con ellos, de que sean compensados justamente, ¿cierto? Que se desarrollen, que crezcan dentro de la organización. Entonces, en la medida que ese impacto sea medible y sea obviamente conocido por los miembros de un equipo, va a generar una sensación de bienestar al interior del colaborador. Y eso obviamente va a aumentar el sentido de pertenencia a un grupo, ¿ya? Cuando un equipo reconoce un buen trabajo en conjunto, el sentido de pertenencia crece, ¿cierto? Se felicitan mutuamente, se dan las gracias, etc. Y eso obviamente hace que el sentido de pertenencia a ese grupo crezca, ¿ya? Así que eso, en resumen, ¿cuáles son los 5 puntos importantes? Seguridad psicológica, tener los espacios de confianza para que todos los colaboradores aporten. Segundo, confiar en el resto del equipo, en los restos de los miembros del equipo, ¿ya? La estructura y los roles tienen que estar claramente definidos, ¿ya? Cada miembro del equipo tiene que tener la importancia del trabajo que realiza y tiene que haber finalmente un impacto positivo de lo que haga el equipo de trabajo. Que el equipo de trabajo conozca los resultados y cómo ese trabajo en conjunto finalmente termina cambiando o termina mejorando algún aspecto de la organización. Eso es lo que tenía preparado para... Y la última fotito que estoy viendo ahí, que agregué, tiene que ver con, se fijan, el casino y se ve bastante bueno el menú que tiene. Ya, obviamente me imagino que temas como el almuerzo deben ser gratuitos para los trabajadores y deben tener siempre distintos tipos de menú considerando el tamaño de la empresa. En base a eso, y ya para cerrar, Google declaró básicamente 6 valores que son los que ellos declaran como fundamentales para que exista un trabajo en equipo al interior de la organización. ¿Ya? Primero, mantener el espíritu de pequeña empresa. ¿Se fijan? O sea, Google es una empresa gigante que ha ido creciendo, que tiene muchos colaboradores en todos los países del mundo, pero ellos no mantienen esa lógica de quizás ser la super empresa, mega empresa gigante, sino que ellos declaran como cultura mantener el espíritu de pequeña empresa. ¿Y por qué hacen eso? Porque, claro, no quieren una empresa gigante, genera también una gran diferencia entre el que está arriba y el que está abajo, ¿cierto? Pero en la medida que mantengan esa idea de pequeña empresa, siempre los liderazgos van a estar cercanos a los cargos operativos. Entonces, básicamente, hace referencia a eso. A mantener la integración entre los equipos. Una empresa muy grande es difícil que esté integrada, pero si mantienen esa lógica de empresa pequeña, sí se van a poder integrar, ¿ya? Interactuar, socializar, es decir, esta empresa fomenta que las personas se conozcan, interactúen y conversen entre ellos, ¿ya? La innovación, siempre tienen que de alguna forma los equipos estar haciendo las cosas distintas como las hacían antes, ¿ya? Escuchar las opiniones de todos. ¿Por qué? Porque la seguridad psicológica y la confianza obviamente son parte, como lo veíamos del trabajo en equipo, ¿ya? Jugar. Y si se fijan, de hecho ahí en la foto hay un colaborador que se tiró como por un balancín que está ubicado justo ahí en una oficina. Obviamente jugar, ¿qué nos hace? Nos hace volver a ser niños, por lo tanto, los niños, ¿cuál es su característica fundamental? Son creativos. Entonces, a medida que incentivan el juego, van a incentivar la creatividad, la confianza, ¿ya? Y promover un equipo de trabajo heterogéneo. Es decir, todas las personas que estén al interior del equipo deben ser distintas. Si uno coloca a personas que son iguales, el equipo no va a funcionar. La característica de un equipo exitoso es que todas las personas tengan distintas capacidades, talentos, visiones, porque la suma de todo eso finalmente va a ser un equipo altamente exitoso, ¿ya? Eso, chicos, es lo que tenía preparado para el día de hoy. Yo creo que el caso de Google es súper bueno, ¿ya? Porque, bueno, una empresa grande, tecnológica, con muchos recursos,
Y este estudio nos da luces de cosas súper importantes. Entonces aquí es importante rescatar lo siguiente, ¿ya? Un equipo de trabajo no es grupos de personas separadas trabajando en conjunto, sino que un equipo de trabajo finalmente son las interacciones que se dan entre las personas, ¿ya? Ojo con eso porque obviamente lo vamos a seguir utilizando ese paradigma en adelante para seguir analizando cómo se estructuran los grupos, ¿ya? Pero básicamente lo que señala Google es que son las interacciones las que definen a un equipo altamente exitoso. Eso, voy a pasar la lista ahora, así que si tienen dudas, consultas, comentarios, los escucho por mientras que abro la lista. Atención, entonces voy a pasar la lista. Mielko Arce. Presente. Gracias. Tiaren Benítez. Presente. Gracias. Presente. Gracias, Tiaren. Jorge Briceño. Jorge. Él trabaja, profe, me parece. De veras, sí, siempre me dicen lo mismo. Perdón, se me olvida. Gracias. Génesis Briones. Presente, profe. Gracias. Alison Carrasco. Profe me habló y me dijo que en su trabajo no la dejaron conectarse. Gracias. Cindy Contreras. Presente. Jocelyn Correa. Presente. Alexandra Fris. Presente. Gracias. Dominique González. Presente, profe. Gracias. Betsabe. No, está. Carolina Mallea. Presente, profe. Gracias. Maciel Meneses. Presente, profe. Se pudiste conectar, ya. Sí, se me dijeron. Fernanda Miranda. Presente, profe. Gracias. Patricia Montt. Patricia Montt. Ya. Gabriela Moreno. Presente, profe. Gracias. Yesenia está trabajando ya. Presente, profe. Ok. Ricardo Muñoz. Presente, profe. Gracias. Nicole Muñoz. Presente, profe. Gracias. Francisca Muñoz. Francisca Muñoz. Profe, acaba de hablar Francisco Muñoz por el grupo y dijo que se le cayó el internet, que estaba en la clase y que la dejen presente. Ya, perfecto, estaba presente. Ya, Claudia Orellana. Presente. Gracias. Sandra Pérez. Sandra. Presente, profesor. Gracias. Maritza Pino. Presente, profesor. Gracias. Daniela Po. Daniela Po. Ya. Camila Rioseco. Presente. Gracias. Paulina Seguel. Presente. Gracias. Vania Sigalia. Presente, profe. Gracias. Angelina Torrejón. Presente. Gracias. Krishna Ursúa. Presente, profe. Gracias. Tamara Valderrama. Presente, profe. Gracias. Francisca Valdivia.
Presente, profe. Gracias. María Ángel Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Y Rebeca Vázquez. Presente. Ya, ok. Muchas gracias, chicos. Ok, entonces... Profe, Sí. disculpe, la Patricia Montt quedó presente a usted. Que dice que no sabe lo que le Ah, quedó presente. Está presente, ya. sí. Gracias. Chicos, nos vemos entonces el Profe. próximo... Hay una duda en el chat. Fernanda está preguntando algo. Ya, lo voy a ver. Profe, tengo una duda respecto de la semana 3. Es con nota, no, eso es solamente formativo, ¿ya? La evaluación sumativa es el trabajo que ustedes están haciendo en grupo, que tienen que entregar el 31, ¿ya? Las formativas son sin nota, ¿ya? Profesor, yo tengo una duda sobre el trabajo. ¿Ve que nosotros tenemos que presentar 2 mejoras por cada problemática? ¿Sí? Las mejoras que nosotros presentamos, por ejemplo, yo presento una mejora y a esa yo le tengo que poner el desarrollo, el objetivo, todo eso. Exacto. ¿O puede ser en conjunto? No sé si me expliqué. No, como en conjunto, esa parte no me... A ver, lo que pasa es que tenemos que hacer 2 mejoras por cada problemática, ¿cierto? Exacto. Ya. Entonces yo pongo una mejora. A esa mejora yo como que tengo que desglosarle, por ejemplo, cuál es el objetivo de esa mejora. Tengo que desglosarle el recurso, tengo que... todas esas cosas, así, paso por paso. Exacto. Y a la segunda mejora, lo mismo. Exacto. Ah, ya, esa era mi duda. Yo pensé que era como un conjunto, ya, sí. Y ahora me ¿Profe? expliqué. Ya. Profe, la última duda, disculpe. No hay límites de diapositivas, ¿cierto? No, el límite del tiempo. Recuerden que tienen mínimo de 3, máximo 5. Hay la diapositiva que ustedes estimen. La idea es que obviamente lo ensayen y calculen que sean 3 a 5 minutos, pero no hay límite de PPT, solamente el tiempo. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, si no tienen más dudas, consultas, chicos, los dejo y nos vemos el próximo viernes.